actitudes, valores y orientaciones personales. Por primera parte, por el concepto de actitud, se entiende como una predisposición aprendida para responder positiva o negativamente ante un objeto, una situación, una institución o persona en particular. Consta de componentes cognitivos, afectivos y de desempeño. Es importante distinguir el concepto de actitud de los aspectos como interés, opiniones, creencias y valores. Un interés es un sentimiento de preferencia relativo a nuestras propias actividades, mientras que una actitud implica una aprobación o desaprobación, es decir, un juicio moral. El interés es algo que simplemente implica que una persona dedica tiempo a pensar o a reaccionar ante ello, sin importar si estos pensamientos y comportamientos son positivos o negativos. Por la parte de opinión, se entiende que es una reacción específica ante ciertos sucesos o situaciones, mientras que una actitud es más general en cuanto a sus efectos en las respuestas a un amplio rango de personas o acontecimientos. Las opiniones son similares a las creencias en cuanto a que también son juicios o aceptaciones de ciertas proposiciones como hechos consumados. Además, la gente es consciente de sus opiniones, pero probablemente no perciba del todo sus actitudes. Medición de actitudes. Para obtener información concerniente a la actitud de una persona hacia algo, se incluyen la observación directa, las técnicas proyectivas, los indicadores fisiológicos, las mediciones de las asociaciones implícitas y los inventarios o escalas de actitud. El procedimiento más inmediato es tal vez la observación directa, es decir, observar cómo se comporta la persona en relación con ciertas cosas. Por ejemplo, la disposición a hacer un favor, firmar una petición y realizar una donación a alguna causa son ejemplos de mediciones conductuales de actitudes. Dentro de las técnicas proyectivas para la medición de las actitudes pueden evaluarse estas de manera proyectiva, mostrando un conjunto de imágenes ambiguas a las personas e indicándoles que inventen una historia sobre cada imagen. Debido a que los dibujos pueden interpretarse de diversas formas, las historias que relatan las personas deben revelar algo sobre sus actitudes hacia los personajes, las escenas o situaciones de las imágenes. Dos técnicas proyectivas que pueden usarse para determinar actitudes individuales son las asociaciones de palabras, que parte de la presentación de un estímulo de forma verbal o escrita, como frases y cuentos a los que el sujeto deberá responder asociando términos o frases. Una segunda técnica es el completar enunciados, conocido como el test de las frases incompletas. También están las técnicas fisiológicas, que se han empleado en ocasiones para medir las actitudes hacia diversos estímulos. Consiste en vigilar las reacciones tales como los cambios en la conducción eléctrica de la piel del individuo, o conocida como GCR o respuesta galvánica de la piel. También las modificaciones en el diámetro de la pupila del ojo en respuesta a estímulos relacionados con actitudes. Sin embargo, estas técnicas fisiológicas no son muy eficientes y más que evaluar las actitudes en sí mismas, pueden estar midiendo excitación, interés o la respuesta de orientación. Las asociaciones implícitas, que se basan en aquellos pensamientos, creencias, actitudes que no se revelan explícitamente en el comportamiento de una persona y pueden estar implícitas en lo que dice o hace. Métodos tales como la prueba de asociación implícita de ventana de respuesta, una tarea de reacción automática en el tiempo que mide el sesgo evaluador, puede revelar prejuicios implícitos u otras tendencias de respuesta negativa o positiva, aunque no se manifiesten explícitamente en los actos de la persona. Incluso dichas actitudes implícitas con frecuencia no pueden captarse mediante la introspección, ni siquiera por la persona que reflexiona. Las escalas tradicionales de actitud. El método más popular de medición de actitudes es aplicar una escala de actitudes consistente en un conjunto de enunciados positivos y negativos, concernientes a un concepto específico.
Puede ser un grupo de personas, una institución o un concepto, etc. La calificación total de una escala de actitud se determina a partir de las respuestas agregadas de los examinados a los enunciados, con el método específico de calificación que depende del tipo de escala. Hacia finales de la década de 1920, Louis Thurston y sus colegas intentaron medir las actitudes con una escala de medición de intervalo, en la cual las diferencias iguales en los valores de la escala corresponden a iguales diferencias en la fuerza de la actitud, usando los métodos de comparaciones de pares e intervalos de igual aparición. La elaboración de una escala de actitud mediante cualquiera de estos métodos empieza por recopilar un gran número de enunciados que expresan un amplio rango de sentimientos positivos y negativos hacia un tema dado. El procedimiento se ha criticado por todo el trabajo que implica la elaboración de la escala, la falta de originalidad de la calificación de una persona y los efectos de las propias actitudes de los jueces sobre los valores de la escala o los enunciados. También se encuentran las escalas tipo Likert. Es el más popular de todos los procedimientos de escalamiento de actitud, sin duda debido a su sencillez y versatilidad. Es el procedimiento diseñado por Rensis Likert. En el caso típico de una escala de 5 puntos, los reactivos expresados en forma positiva se califican de forma ascendente de 0 para muy en desacuerdo, que va hasta 4 para muy de acuerdo. Los reactivos expresados de manera negativa se califican en forma descendente, empezando con 4 para muy en desacuerdo y terminando en 0 para muy de acuerdo. Debido a que no requiere de jueces expertos sin sesgo, es más fácil elaborar una escala tipo Likert que una Thurston. Es probable que una escala Likert tenga mayor coeficiente de confiabilidad que una escala Thurston con la misma cantidad de reactivos. Continuando con el concepto de valor o valores, el término valor se refiere a la importancia, utilidad o mérito asociado a determinadas actividades y objetos, por lo regular como fines, pero potencialmente como medios también. Están relacionados con los intereses y las actitudes, pero no son idénticos a esto. En comparación con las actitudes, los valores se consideran más importantes para la personalidad y más básicos para la expresión de necesidades y deseos individuales. El concepto de valor no se limita desde luego a la psicología y la sociología, sino que se emplea en filosofía, religión, economía y otros campos. Rokeach definió el valor como una organización de creencia relativamente perdurable alrededor de un objeto o situación que predispone a la persona a reaccionar de determinada manera. Rokeach sostuvo que hay dos tipos de valores: aquellos relativos a los modos de conducta, tales como los valores instrumentales, y los concernientes a estados finales, como los valores terminales. Rokeach clasificó los valores instrumentales en dos tipos: valores morales y valores de competencia. Los valores morales se refieren a las formas de conducta interpersonal, las cuales producen sentimientos de culpa cuando se violan. Y los valores de competencia tienen que ver con formas de conducta intrapersonales, de autorrealización y cuya violación provoca sentimiento de inadecuación. Los valores personales, que incluyen estados finales como la conciencia tranquila y la salvación, están centrados en la persona. Los valores sociales, que incluyen estados finales como la equidad y la paz mundial, se centran en la sociedad. El estudio de valores de Rokeach consta de una serie de 18 términos o frases de valores instrumentales y 18 de valores terminales, para evaluar la importancia relativa que tienen estos valores para las personas, y esta posee de confiabilidad. Personas de distintas nacionalidades y ubicadas en diferentes áreas de la vida ordenan los reactivos del estudio de valores de Rokeach de manera distinta. Por ejemplo, los estudiantes israelitas asignaron las clasificaciones mayores a un mundo en paz y seguridad nacional, referentes a los valores terminales, mientras que los estudiantes estadounidenses otorgaron un valor superior a una vida cómoda y ambición, referentes a los valores instrumentales, valores vocacionales. Su medición está orientada a la consejería vocacional y a las actitudes o motivaciones hacia el trabajo. Entre estos se encuentran el inventario de valores para el trabajo y la escala de valores. Los valores vocacionales medidos por estos instrumentos varían de persona a persona, en la misma persona de un momento a otro y según el carácter del trabajo.
Otro instrumento es la escala de valores. Fue desarrollada por Work Importance Study, un consorcio internacional de psicólogos vocacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, Asia y Europa. La escala de W-Ores posee características tanto del inventario de valores para el trabajo como del estudio de valores de Rockeage. El propósito de este consorcio de la escala de valores fue comprender los valores que los individuos buscan o esperan encontrar en diversos papeles de la vida y evaluar la importancia relativa del papel del trabajo como medio de realización de valores en el contexto de otros papeles en la vida. Orientaciones personales. Un ejemplo de orientación personal es la medida en que un individuo intenta hacer todo lo que puede ser para alcanzar su potencial o autorrealizarse. Otros conceptos relativos a la orientación personal sobre los que se han diseñado medidas y realizado investigaciones son orientación de vida, orientación moral, orientación interpersonal y rol sexual. Uno de los instrumentos de este tipo más prominentes es el inventario Venn sobre el papel del sexo, donde primero se determinan las calificaciones en 3 escalas: masculinidad M, feminidad F y androginia A. Otro instrumento es la escala de igualitarismo del papel de los sexos. Es relativo a las diferencias psicológicas y de comportamiento entre los sexos, diseñado para medir las actitudes hacia la igualdad de hombres y mujeres. La SRES contiene 95 enunciados de actitud que se responden en escalas de 5 puntos. Las escalas de 19 reactivos de la SRES cubren los siguientes dominios: papeles maritales, papeles de los padres, papeles de empleos, papeles sociales, interpersonales, heterosexuales y papeles educativos. Otro instrumento es el inventario de orientación de vida. Este inventario se usa en contextos institucionales y profesionales para el desarrollo de recursos humanos y propósitos de investigación. Permite a los solicitantes, empleados o asesorados evaluar sus orientaciones de estilo de vida con respecto a los conceptos de incrementar o envolver. Un estilo de vida de incremento está orientado a la innovación, el cambio y el crecimiento, mientras que un estilo de vida envolvente se orienta hacia las metas de la estabilidad tradicional y la fuerza interior. El inventario de orientación personal fue diseñado para medir valores y comportamientos importantes en el desarrollo de las personas autorrealizadas.